Hello, my name is Maria Jose Arias, and this video is aimed to complete the requirement to opt for the degree in Law of la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, la CIT. The subject I will present is los límites de la reforma parcial a la Constitución Política en el caso de la reelección presidencial, un problema de coherencia en la postura constitucional. The subject is related to the constitutional rights and the change in 2003 when the modification of the Section 132, Item 1 of the Constitución Política opened the possibility of presidential re-election from the next presidential campaign. On this research, an analysis will be performed on what a constitutional reform is and which are its limits, followed by an analysis of the re-election in Costa Rica, starting a process in two important moments in Costa Rica politics. The first, during José Joaquín Trejo's administration in 1969, the second in 203, when the vote of the Sala Constitucional in enaction of an inconstitutionality facilitates the presidential re-election. An analysis will be contained the proposal to reform the Section 132 presented as past years in the reform presented in 2003 will be studied completely, with the purpose of giving a contribution related to the limits associated to this kind of restructurization and examine the coherence issue within them. Since this modification was accepted and achieved the partial reform of the section which allowed the re-election that takes Oxtar Arias to the next presidential and the 2006. La Constitución se va a entender como el producto de un procedimiento de estudio y redacción donde se van a reflejar las creencias e intereses sociales, económicos y políticos de una sociedad. Es una elaboración político-normativa que le permite a un Estado tener una base democrática de derechos, donde dichos derechos se reflejan a la vez que se producen. La Constitución Política actual fue creada en 1949, gracias al Pacto Figueres-Ulate, donde principalmente se acordaba una junta fundadora que gobernaría durante 18 meses. En ella, los artículos 195 y 196 tienen como fin la aplicabilidad de la reforma constitucional. El primero de ellos se utilizará cuando la reforma planteada sea parcial para una modificación de un procedimiento y se le otorga a la Asamblea Legislativa la potestad de revisarlo. El plazo que tiene la Comisión Legislativa para el estudio de la reforma y para realizar el informe es de 20 días. El segundo artículo está más orientado hacia una reforma general. Argumenta que solamente podrá hacerse por medio de una asamblea constituyente, que debe ser convocada por medio de una ley y para ser aplicada debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada. Dicho artículo es un poco más breve en comparación con el artículo anterior, ya que en él no se especifican los detalles de la convocatoria y esto hace que el legislador tenga una amplia libertad de actuar. La reforma constitucional es un instrumento que le permitirá a una constitución adaptarse a los cambios históricos y sociopolíticos y también es un medio de defensa, ya que en sí misma tiene un mecanismo y procedimiento para introducir los cambios necesarios a raíz del tiempo. Una reforma constitucional en sí misma implica el poder constituyente que tiene toda nación por medio de representantes, por el cual, una vez creada una constitución, ésta puede ser modificada. Los límites son una acción figurativa de acortar, ceñir o registrar una cosa o acción. En este caso, lo restringido ha de ser el poder del órgano de modificar a la Constitución. En cuanto a la reforma constitucional, se admite esta posibilidad de cambio o modificación, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento correcto. Dentro de todo texto constitucional, se puede o no incluir límites sustanciales de las reformas constitucionales, principalmente sobre principios que son declarados irreformables, considerados dentro de sí mismos como fundamentales. Una reforma constitucional ha de ser un producto de decisiones políticas y un resultado de un cambio en una ley general, abstracta, impersonal y permanente,
donde se debe buscar principalmente el bien común y ser independientes de toda presión política. La reelección presidencial se tomará como una persona que ya ha sido presidente y podrá volver a serlo, ya sea de manera continua o en periodos interpuestos. En Costa Rica, históricamente la reelección, tanto de jefes de estados como de presidentes, fue constante durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. El último presidente reelecto de manera constitucional fue José Figueres Ferrer, durante el periodo de 1970 a 1974, ya que, después de esto, bajo la Ley 4349 de julio de 1969, se modificó el artículo 132 de la Constitución Política, donde expresaba un periodo de 8 años que tenía que esperar cualquier mandatario para poder volver a aspirar a la misma candidatura. En el análisis del artículo 132 de la Constitución Política, se puede ver una restricción para las personas que ya han ejercido el puesto de presidente. Esta restricción podría ser vista como una violación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este no se limita la posibilidad a una persona a ser electa, puesto que ya con anterioridad esta persona lo fue. Con la creación de esta norma, el constituyente buscaba limitar la posibilidad de una persona de perpetrarse en el poder. El derecho a ser electo no se ve limitado en ningún momento por el artículo, mas la limitación a ser reelecto sí es válida y no perjudica el principio de igualdad ante la ley. Durante la segunda mitad del siglo XX se presentaron en reiteradas ocasiones acciones de inconstitucionalidad en contra de este inciso primero del artículo 132, donde argumentan que la ley por la cual fue aprobada fue de manera viciada, ya que el órgano que la aprueba no era competente. Se dice que debió haber sido hecha por medio de una asamblea constituyente y que al aprobarse la reforma que prohibía la reelección se incumplió con el debido proceso legislativo. También se argumenta en ellas que la comisión que estudió el caso presentó su informe en destiempo, por lo que se anularía la reforma por incumplimiento de plazos. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad que termina por declarar inconstitucional el inciso primero del artículo, y también se argumenta que la Sala Constitucional tiene entre sus funciones la de suplir la falta de responsabilidad de la Asamblea Legislativa, y en este caso específico, los diputados se han negado la posibilidad a optar por la reelección, alegando que el procedimiento de reforma violentó el artículo 195 de la Constitución y que la reforma, para su criterio, violenta los derechos fundamentales, ya que interpreta la norma de una manera lesiva para los ciudadanos, se termina por declarar con lugar y permite la reelección de nuevo en Costa Rica. En el tema de la reelección presidencial en Costa Rica, podemos decir que a pesar de haber estado presente en la mayor parte de la vida política costarricense, no es un tema que se tenga conciencia o conocimiento. Muestra de esto es que dentro del muestreo realizado le preguntamos a la gente si conocía que en Costa Rica la reelección había sido parte de la vida política, y más de la mitad de las personas dijeron que no existía reelección en Costa Rica antes de la reelección de Óscar Arias. La Asamblea Legislativa es el órgano donde está representado el pueblo y es el órgano competente para realizar una reforma constitucional. En este caso específico, el tema de la reelección era un asunto que ya había sido conocido por este órgano. La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones hace mención a cuáles son sus funciones dentro del tema tratado y que éstas se limitan a la mera revisión del asunto, y reitera también que su competencia es de la Asamblea Legislativa al actuar sobre este tema. Si bien es cierto, la Sala actuó bien al revisar el procedimiento de la reforma del artículo 132, inciso 1 de la Constitución Política, debió a la hora de tomar la decisión que tomó de declararlo inconstitucional, considerar que no era un órgano competente y no tenía la legitimidad política y la representatividad del pueblo para tomar dicha decisión, ya que en materia de competencia esta era propia de la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto en nuestra historia política la reelección no es un tema nuevo, y cuando se da la prohibición solamente se realiza por una estrategia política en un momento específico,
También es un inciso si existieron restricciones y limitaciones. Además, su reincorporación dentro del cuerpo normativo no fue el correcto. Muy claro se dejó a lo largo de esta investigación cuál ha sido la posición de la Sala a lo largo del tiempo en cuanto a tomar una decisión. En un momento específico, la Sala cambia su criterio y posteriormente vuelve a cambiarlo, dejando la interrogante de este cambio de criterio a la hora de tomar una decisión y el actuar de la misma en el asunto. La Sala había sido muy coherente en sentencias anteriores con la modificación de otros artículos constitucionales. Tal es el caso de la reforma del artículo 24, donde el derecho a la libertad no se extendió, por el contrario se ve limitado, y aún así la Sala solamente se limitó a la revisión y dejar claro cuál es su competencia y la posibilidad de actuación en este asunto.